bendiciones. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Es un gusto y es un placer poder saludarte y estar en comunión con su palabra. Estamos estudiando el Salmo 87 del 1 al 7 y el título es Dios es la fuente. Este salmo es un salmo de los hijos de Coré. Es un cántico que trata del amor que tiene Dios por Sión, la ciudad santa, y la gloria futura de Jerusalén. Sión era el nombre que se daba al monte en el que se construyó Jerusalén, la ciudad más importante de Israel. A lo largo de la Biblia, Sión se convirtió en un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. En el Nuevo Testamento, la iglesia es descrita como la nueva Sión, o sea, el lugar donde Dios hace su morada y donde su presencia es palpable. Este versículo nos habla de un cimiento, y al hablar de cimiento, se nos viene a la mente una base sólida, y de esta base sólida depende todo el edificio. Y aplicarlo a nuestra vida, podemos entender que la base de nuestra vida tiene que ser Dios y en Dios, y también en su palabra. Debemos de construir nuestra vida sobre esa base sólida y fuerte, que no se debilita ante las adversidades y los problemas que vienen a nuestra vida. ¿Y cómo puedo construir mi vida sobre esa base sólida que es Dios? Bueno, pues primeramente, Dios debe de ser el cimiento. Y a partir de ahí podemos construir. Y lo podemos hacer con materiales de excelencia, como es la oración, la palabra, el ayuno, la comunión en la iglesia como en lo privado, nuestro servicio a Dios, nuestro testimonio, pues esto hará que nuestra vida sea sólida y sea fuerte. El salmista en el versículo 2 dice: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. No quiere decir que Dios no amaba a las demás tribus, pero Él escogió como lugar de su presencia a Sión en ese lugar alto. No solo amaba el lugar, sino que también dice que amaba las puertas. Las puertas representan el acceso donde podían entrar los adoradores, los agradecidos. Me viene a mi mente el Salmo 24:7 cuando el pueblo peregrinaba, ¿no? Venía de muchas partes a celebrar las fiestas, a celebrar la Pascua, los tabernáculos, a ofrecer sacrificios. Llegaban al templo y ellos venían cantando. Y dice el versículo 7: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. O sea, era todos a una sola voz. Y entonces en el versículo 8, los sacerdotes de adentro del templo preguntaban: ¿quién es este Rey de Gloria? Y entonces el pueblo decía: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria. Imagínate por un momento este momento. Imaginémonos cómo de todas partes llegaban, cantaban, alababan y pedían que las puertas fueran abiertas. Entonces las puertas del templo simbolizaban el deseo del pueblo de tener la presencia de Dios entre ellos. Qué bonito pasaje. Creo que este sentir deberíamos de tenerlo nosotros también, la iglesia del Señor, que somos también su morada, somos su Sión. ¿Con qué actitud, con qué deseo, con qué fervor vamos a la casa de Dios? ¿Has llegado alguna vez mucho más antes de que las puertas de la casa de Dios sean abiertas? Y te desesperas porque todavía no llegan y ya quisieras entrar a la casa de Dios. Yo te invito a que la próxima vez seas el primero en llegar y que sientas ese deseo ferviente de poder entrar cantando y alabando al Dios que habita en su casa. Y si Dios habita, créame, será visible. El versículo 3 dice: cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Muchos profetas, reyes, salmistas expresaron reconocimiento a la grandeza de Sión y quién la habitaba. No era el lugar, sino la presencia que habita el lugar. Dios escogió a Sión. Su presencia era visible, su templo majestuoso. Los rayos del sol le pegaban a ese templo que estaba en la parte más alta. O sea, el templo no podía pasar desapercibido. Y esto me lleva a mí a reflexionar que si la presencia de Dios está en nuestra vida, nosotros tampoco podemos pasar desapercibidos ante las demás personas. Hay razones para que otros vean la presencia de Dios en nuestra vida y puedan glorificar al Padre
que está en los cielos. Porque así dice el Evangelio según San Juan, y Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de vosotros, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. No hay nada en nosotros en los que tengamos que gloriarnos, ni que jactarnos, sino que la gloria es para aquel que habita en nosotros. La pregunta es si las personas con las que tú convives, si están alrededor de ti o de mí, glorifican a Dios por las cosas que ven en nosotros. Versículo 4. Yo me acordaré de Egipto, Babilonia, Filistea, Tiro, Etiopía, y dirán: todos estos nacieron en ti. Este cántico, vamos a ver que Dios no hace acepción de personas. El salmista menciona estas naciones paganas que fueron enemigos del pueblo de Dios y de Dios mismo. Sin embargo, todos ellos conocerán a Dios y serán adoptados como hijos suyos. Vea lo que dice el versículo 5. Sión será el lugar de nacimiento de muchas naciones, y el Altísimo mismo las establecerá. Cuando mi Señor Jesucristo venga y establezca su reino, el mundo vendrá a Jerusalén y muchas naciones se convertirán. Entre las naciones que se nombraron viene una que me llama la atención y es Etiopía. No sé si usted recuerda cuando el Señor les da la orden a sus discípulos que se vayan a Jerusalén y esperen en aquel aposento la venida del Espíritu Santo, el cual les dará poder y autoridad para que hablen y publiquen la palabra de Dios. Y el Señor le dijo: esperen en donde, en Jerusalén, pero después ustedes tendrán que salir de Jerusalén y luego irán a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces vino la persecución y el pueblo de Dios fue disperso, lo que conocemos por la diáspora. Entonces, entre esas naciones donde ellos llegaron, naciones paganas, naciones gentiles, el evangelio empezó a ser predicado y el evangelio avanzaba y las personas se convertían. Pero fíjese bien, cuando Dios está hablando de un plan para que todos puedan conocer la palabra, pues encontramos un pasaje en el capítulo 8, en la conversión del eunuco etíope. Ahí la presencia de Dios le salió al encuentro a este hombre que estaba en su carruaje, y dice que él no entendía lo que estaba leyendo, pero dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios llevó a Felipe, dice, hasta ese lugar y le pregunta al etíope: ¿entiendes lo que lees? El etíope le dijo: no, porque no hay nadie que me lo explique. Pues súbame al carro. Y entonces, mientras van en camino, Felipe empieza a hablarle el evangelio y las buenas nuevas a este hombre que deseaba adorar, pero no sabía cómo ni de qué manera. Y ahí dice, mientras que pasaban por cierta agua, manda parar su carro y le dijo: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Este hombre estaba experimentando un nuevo nacimiento, por lo tanto el etíope iba a ser inscrito en el libro de la vida. Él creyó con el corazón y entonces vemos una conversión, no solamente un convencimiento, sino también una conversión. Pero el hecho de que las naciones puedan ser inscritas en el libro de la vida, porque dice el versículo 6, Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació aquí. ¿Y cuál podría ser el requisito? Un nuevo nacimiento. La palabra del Señor nos dice que la gracia de Dios es para todos, pero solo serán inscritos por Jehová en el libro de la vida aquellos que nacen por la fe. En estos breves versículos se menciona 3 veces nacer, nacer o nació. Entonces estamos hablando que los pueblos y las personas, para poder tener su nombre en el libro de la vida, tienen que volver a nacer. La palabra del Señor dice que el que no naciere de nuevo no podrá ver ni entrar en el reino de Dios. Y este salmo termina con una celebración gloriosa. En el versículo 7 dice que los que cantan y los que bailan, o sea, los tañadores, dirán: todas mis fuentes están en ti. El salmo termina con gozo y con alegría. Involucra cantos, baile, danza, gritos de júbilo. Reconocen que todo lo que necesitan proviene de Dios, porque Dios es la fuente. Proviene del lugar de su presencia, porque Dios es la fuente de todo lo bueno y lo hermoso que sucede en nuestras vidas. Así que todo comienza en el cimiento. Si Dios es el fundamento, si Dios habita, será visible y todos lo verán.
Gocémonos y alegrémonos de que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. La pregunta es, ¿y tú? ¿Ya tienes tu nombre en ese libro? Hoy puede ser tu día. Bendiciones, nos vemos el día de mañana. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.